Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso el cual trata acerca de la educación y todos los enfoques que se han venido presentando de esta a lo largo de la historia. y para este podcast queremos empezar con una frase de Anthony de Melo. Esperamos que les guste este podcast y bienvenidos. Hay dos clases de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Anthony de Melo. Comenzando con nuestro podcast, yo creo que la mejor forma de ver la educación es los modelos educativos, las clases de educación que tenemos. Y como Anthony de Melo lo decía, hay varias, en este caso él habla de dos clases de educación, pero pues existen muchas más. Y quiero comenzar con libros que escribió Paulo Freire, que son Pedagogía del Oprimido y la Pedagogía de la Liberación. Y entonces acá comenzamos a mirar que la educación no es solo tener que aprender matemáticas, aprender sociales, aprender historia, sino también es comenzar a aprender cómo formular pensamientos, aprender a decir cuál es nuestra libertad y cómo defenderla. Y no sé, Joel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que la libertad, que a saber formular opinión, poder dar el pensamiento, es un tipo de modelo educativo o algo así por el estilo? Bueno, hay que tener en cuenta que la educación en sí no se basa en aprender ciencias o aprender o tener un conocimiento intelectual, ¿no? Hay que tener en cuenta que la educación es aprender a tener un pensamiento crítico y a construir los valores personales de cada persona para convertirse en un ser humano. Sí, ese es el principio educativo. No es aprender ciencias o español o inglés, no. Nuestro primer factor que tenemos que tener en cuenta que como humanos aprendemos con la educación es a construir nuestros propios valores para convertirnos en mejores seres humanos, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno nunca se termina de educar, uno nunca termina de aprender cosas. Entonces, este factor de libertad, yo lo relaciono con el factor de que cada persona asume qué quiere aprender para construirse a sí misma. Entonces, es algo muy importante recalcar que en sí la educación es aprender a construirse como un buen ser humano, aprender a tener un pensamiento crítico también y a criticar lo que dicen las otras personas con argumentos válidos y con respeto, por supuesto. Pero ¿qué es lo que crea todo esto? Esto crea una construcción no solamente personal, también una construcción o sea, en comunidad, como todos seres humanos, y que es lo que nos puede ayudar a avanzar eh, a avanzar y a ser mejores cada vez más. Dices algo muy importante, que es esto de cómo aprender a ser personas, por decirlo así. Porque yo creo que lo más importante no es ser el mejor músico, no es ser el mejor literato, no ser el mejor político, el mejor financiero. Tal vez es mejor ser un buen humano porque, digamos un ejemplo, Trump. Trump podrá ser un multimillonario, un genio en los negocios, pero el qué clase de persona es y podrá haber tenido la mejor educación del mundo en términos de los mejores profesores de finanzas, los mejores profesores de administración, pero que él quede al mundo siendo una mala persona, porque nosotros nos educamos, pero nosotros en un punto también tenemos que educar. Digamos, las figuras públicas educan en cierto modo a la sociedad. Los padres educan a sus hijos. ¿Y cómo un padre va a educar a sus hijos si él mismo no aprendió a ser una persona? Porque, ¿qué clase de valores le va a dejar un padre que siempre ha sido mentiroso, que siempre ha sido egoísta, que siempre le ha interesado mucho más el dinero, le ha interesado mucho más el poder, le ha interesado muchas más cosas que, que realmente ser una buena persona? Y ahí te lanzo la siguiente pregunta y es relacionado con ya avanzando un poco más en la historia a la educación virtual. La educación virtual nos puede enseñar a muchas cosas, pero nos puede enseñar a ser humanos. Es una excelente pregunta porque
Resulta que el factor de construcción de valores es un factor que todas las escuelas en el mundo, la educación en sí, la educación como se cree, la ha perdido. ¿Por qué? Porque muchos países del mundo no se han enfocado en realidad a mostrarnos, a enseñarnos valores propios y a enseñarnos a construirnos a nosotros mismos como personas. Lo único que nos enseñan es aprendernos cosas de memoria y es que o sea, ni siquiera nos dejan un factor de pensar. Por ejemplo, estos exámenes, este tipo de exámenes, los cuales solo tienen respuestas múltiples, no nos están ayudando a pensar, porque puede ser, es muy posible que ninguna de esas respuestas sea, o que yo tenga una respuesta acertada que no sea ninguna de esas. Entonces nos está quitando el pensamiento crítico. Con respecto a la educación virtual, peor, porque hay que tener en cuenta y es que, según los pedagogos, las escuelas no están hechas para ir a aprender, eh, bueno, para ir a enriquecerse solamente de ciencias o de este tipo de estudios, sino las escuelas en realidad están hechas es para aprender a convivir. ¿Sí? Ese es el primer fundamento de las escuelas, de los colegios a nivel mundial. Aprender a convivir de manera interpersonal con las otras personas. Si se corta ese primer factor, entonces ya perdimos un valor importantísimo de la educación. Y con respecto a la educación virtual, no se, o sea, ahí no se están aplicando, o sea, como no se pueden aplicar los valores de esa manera. Ahí simplemente se está haciendo una enseñanza intelectual, pero eso no es lo único que nos va a formar como seres humanos. Ahora, sí puede ser el futuro, pero hay que buscar una forma de cómo seguir y mantener, y no solo mantener, sino incrementar este tipo de educación en la cual se enfoque en hacernos un pensamiento crítico, en ayudarnos a formar nuestro propio pensamiento crítico y en ayudarnos a formarnos como personas de bien, ¿sí? El tema es que muchos países no lo hacen, unos cuantos lo hacen, a pesar de que son ejemplo, es algo muy difícil de cambiar porque nos hemos enfocado por tanto tiempo a que la educación simplemente es a incrementar el valor intelectual y no el valor humano. Entonces, es un error que puede ser que estemos cometiendo si no lo hacemos de la mejor manera. Y acá quiero citar a Nelson Mandela, que una de sus frases podrán decir más trillada, pero él dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y tal vez tenemos que pensar que educación no es solo esto de saber muchas matemáticas, saber mucha historia, saber de todos los países del mundo, sino educación también es esto de razonar y de pensar, de decir, oiga, tenemos que cambiar esto. Y la educación es la base de todo. Ah, yo creo en algo muy firmemente que es que la política y los gobiernos para hacer política se tienen que basar en la sociedad. Y el primer paso para tener en cuenta a la sociedad es darle una educación, pero no esta educación, digamos, la colombiana, que es un sistema de educación muy pobre a nivel público, sino dar también esta clase de educación de hacer pensar a la gente, decirles, hay diferentes puntos de vista y nos gustaría que conocieran todos. Hay diferentes personas que opinan de tal manera y tal manera. Ustedes formulen sus puntos de vista. Y hay algo, una materia, que es la filosofía, que muchas veces se ve opacada en las instituciones públicas e incluso en muchas instituciones privadas también se ve opacada, porque la filosofía nos enseña a pensar, la filosofía nos hace crear diferentes puntos de vista, que muchas veces la gente que maneja todo esto le tiene miedo a que la gente aprenda, porque si nosotros aprendemos, nosotros podemos comenzar a formular diferentes puntos de vista y nosotros comenzamos a ser críticos. Y si nosotros comenzamos a ser críticos con la gente que nos gobierna, ellos probablemente, las personas que hagan cosas malas y que pensando que embruteciendo, entre comillas, a las siguientes generaciones van a poder seguir haciendo de las suyas, pues van a sufrir porque nosotros nos vamos a comenzar a dar cuenta de que lo están haciendo mal porque nosotros comenzamos a pensar. Y quiero citar también a la canción de Pink Floyd, que es la que abre este podcast de Another Brick in the Wall, que en español es Otro ladrillo en la pared.
que nos dice que la educación no tiene que ser eso, que la educación no tiene que ser educar a los niños para que sean otra persona más, para que sean otro número más, sino que la educación tiene que ser aquella que ayude a pensar a la gente, la educación tiene que ser aquella que ayude a razonar a la gente, que ayude a formular puntos de vista. Y yo creo que por eso la gente, los estudiantes, sobre todo en las universidades, se ponen bastante furiosos y salen a protestar cuando los gobiernos no cumplen lo que dice sus propuestas de invertir en educación, de comenzar a hacer planes educativos mucho mejor, porque la educación es la base del futuro. Y si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Un futuro donde todos van a ser oficinistas, donde todos van a seguir a una persona y nadie va a estar en contra de nadie, porque todos son una cadena que no piensa. Esa es la clase de futuro que queremos. Y yo no sé, Joel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué clase de futuro quieres a base de la educación? Bueno, yo creo que ni siquiera es el futuro, yo creo que es el presente, de una vez, pongámoslo. Es el presente porque todo influye, hasta nosotros los jóvenes influimos en todo lo que ocurre en la sociedad. Y desgraciadamente la educación se ha vuelto algo tan monótono, tan sin sentido. Se le ha perdido el sentido en realidad a la educación. Eh, ¿Por qué? Porque se repite lo mismo con los mismos sistemas, los cuales ya son obsoletos, y se sigue manteniendo una línea de sucesión tan absurda que ni siquiera nos está dejando avanzar de verdad como sociedad, sino simplemente crecemos y seguimos en lo mismo. Por eso es que no avanzamos, porque no estamos explotando lo que de verdad es el pensamiento crítico. Ahora, los valores y el pensamiento crítico también se deben inculcar desde el hogar, no es que la educación de un joven o de todos, porque todos nos vamos a seguir educando hasta que muramos, eh, esa también va de parte de casa. O sea, si los padres ni siquiera dan el esfuerzo a educar a sus hijos, entonces tampoco se va a lograr, porque es por parte y parte, ¿no? Tanto por el sistema educativo, tanto como por el tema del hogar, porque esa es la manera de hacer una construcción efectiva de los valores y la creación propia de una persona. El tema es que, en primera instancia, si no cambiamos ese sistema educativo que es tan obsoleto, tan monótono, que es lo mismo y va a seguir siendo lo mismo, tenemos que cambiarlo de una vez por todas porque si no, definitivamente no vamos a lograr salir completar los problemas que la sociedad tiene actualmente. Eh, y me parece muy importante que hay que tener en cuenta que a veces este sistema educativo también es implementado porque el mismo sistema del mundo lo requiere. Es decir, requiere que unos trabajen para otros sin opinar, ¿no? Y ese es algo terrible porque vemos que a veces el yugo del mundo eh, trata de aplastar a las personas y no dejarlas crecer, ¿no? Y empezando por todos los sistemas educativos tan homogéneos que tenemos, los cuales nos tratan a todos de manera homogénea, como si fuéramos lo mismo y vamos a llegar a lo mismo. Entonces, es un problema, una problemática que nosotros como jóvenes tenemos que empezar a cambiar ya, nosotros mismos, porque ya los adultos ya no pueden, o tal vez podrán, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. Ahora, que la educación no solo se vuelva un factor aparte, no necesitamos, o sea, debe ser un factor principal y lo principal debe ser formarnos a nosotros mismos, cambiar los sistemas de aprendizaje, es decir, la monotonía de tanto leer libros, de solamente hacer actividades y ni siquiera generar un pensamiento crítico, es algo que se debe cambiar. Porque si nosotros logramos desarrollar como sociedad un pensamiento crítico, estoy seguro que podemos resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente y podemos llegar a acuerdos muchos entre nosotros mismos, conformar una comunidad que trabaje por la misma comunidad, como debe ser. Pero si, por ejemplo, vemos que en los colegios elitistas, donde hay estudiantes, donde a ellos sí les enseñarán solamente a que porque como ellos sí tienen el futuro asegurado,
a llegar a un puesto alto, por ejemplo, en el gobierno, que van a llegar a desfalcar a los ciudadanos. Pero también se siguen educando en los colegios públicos de bajos recursos a que no, que usted solo va a aprender lo mínimo que se aprende y ya no hay futuro para usted. Entonces es una desmotivación total también para ellos. Y el sistema debe cambiar, definitivamente. No sé si un sistema homogéneo en respecto a que todos aprendan lo mismo o no, no lo creo, pero o sea, lo que necesitamos en este momento es desarrollarnos como personas y un pensamiento que sea opinante, es decir, que podamos criticar todo lo que no nos parezca de acuerdo y aprender a hacerlo de la manera correcta. Tú mencionas algo bastante importante que es lo de las élites. El CEO de Platzi, Freddy Vega, Platzi es una empresa de educación virtual. Él dice que muchas veces pensamos que la educación solo es para la gente elitista, que la educación muchas veces solo es para ellos que pueden llegar a las mejores universidades y que los papás pueden meter sus manos para hacer que sus hijos entren a las mejores universidades. Y tras del hecho, en Latinoamérica y en todos los países del mundo, en las universidades y en los colegios muchas veces no alcanzan las sillas. Muchas veces sí, se intenta inscribir tanta gente, pero no hay tanto cupo. Y yo creo que una cosa que tenemos que cambiar es que los gobiernos, hacer que los gobiernos dejen de invertir tanto en cosas como la milicia, que dejen de invertir tanto en cosas que al fin y al cabo con buena educación podemos terminar cambiando, sino que inviertan más en este tema, que la gente pueda entrar a mejor educación, que la gente no tenga que endeudarse toda su vida con un crédito, en nuestro caso del ICETEX, um, sino que también puedan entrar a una educación gratuita, como hay en países nórdicos, que los países nórdicos tienen sistemas de educación gratuita, y que es una educación de buena calidad, porque podrá existir la educación gratuita, pero será de muy, pero muy mala calidad, donde, ¿qué enseñan? ¿Enseñan a pensar? No, solo enseñan a hacer máquinas que siguen órdenes. Y la educación es la primera forma de coger humanidad, es la primera forma de decir, nosotros como humanos tenemos que pensar y nosotros tenemos que hacer un cambio. Y en Latinoamérica nosotros seguimos siendo una región que solo trabaja de la tierra, que solo exporta materias primas. Y Freddy Vega en entrevistas con Mérito Empresarial y Soy Emprendedor, él dice que debemos comenzar a educar más a la gente para que no piense solo podemos sacar tal cosa, o tal vez solo piense solo podemos vivir de la ganadería, solo podemos vivir de tal cosa, sino que se comience a exportar diferentes productos. Y Latinoamérica, él dice que es un tipo de fuente donde podemos comenzar a exportar tecnología y trabajo de calidad a través del talento humano. Y, y si nosotros comenzamos a exportar todas estas cosas, tras del hecho de que nos va a subir la economía como región, podemos avanzar como sociedad comunitaria. Y ya para comenzar a cerrar, quiero decir que la mejor forma de aprender es leyendo, causándonos asombro, es siendo autónomos, creando autonomía y creando iniciativa en proyectos. Y no sé, Joel, ¿tú qué, ¿tú qué consejo le quieres dar a la gente con tema de la educación? Bueno, mi consejo es que seamos críticos con todo y que no nos dejemos vender esas ideologías sociales que la misma sociedad nos impone. En una conferencia que hacía Jaime Garzón, él decía, estaban en la alcaldía de Antanas Mocus en los años 90, él decía que la gente no entendía que por qué Mocus no hacía nada, que porque Mocus fue alcalde y no hizo nada. Entonces él decía, es que la gente quiere, es que cojan y llenen todo de cemento. Eso es lo que quiere la gente, porque eso es lo que nos vende la sociedad, que un alcalde coge y llena todo de cemento, que hace puentes, hace calles, hace edificios, eso es lo que hace. ¿Ah? Pero porque la gente no entiende que, por ejemplo, el trabajo que decía el señor Mocus era un trabajo social, un trabajo cultural. Es decir, primero empezar a culturizarnos como ciudadanos responsables, ¿m?
que es algo que nos falta a muchos de nosotros aquí en América Latina. Hay mucha gente que no entiende, ¿sí? Mucha gente que cree que es que nosotros solamente debemos, por ejemplo, que solamente un alcalde no debe ayudarnos a culturizarnos, sino llenar todo de edificaciones. Entonces, no. Es lo que debemos hacer, empezar a cambiar y empezar a tener en cuenta que debemos culturizarnos primero como seres, primero formarnos como seres humanos y desarrollar un pensamiento crítico. Ahora, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que para culturizarnos tenemos que aprender mucho, por ejemplo, de los países nórdicos, pero también hay que pensar en los demás, no solo en uno mismo, porque eso es lo que nos pasa, por eso es que estamos como estamos, porque el pensamiento en mí y solo yo y yo soy el que todo es en lo que vivimos. Y de esa manera no se puede llegar a ningún lado. Como siempre lo repetimos en todos los podcasts, el pensamiento en todos, o sea, ponerse en los zapatos de las otras personas, de verdad que nos puede ayudar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay otro factor muy importante. Ejemplo, como decías tú, Mauricio, que a muchos colegios no hay sillas. Digamos que el gobierno compra las sillas. Pero mi pregunta es, ¿algunos de esos estudiantes de verdad cuidan lo que está dando el gobierno? Obviamente, yo no estoy defendiendo al gobierno, ¿no? También tiene sus cosas bastante malas porque en ese caso tampoco invierte en la infraestructura. Pero en caso de que lo hiciera, y bueno, digamos que lo hace a medias, pero lo hace, los estudiantes no cuidan, dañan, rompen, porque como dicen, eso no es mío, ellos piensan, es que eso no es mío, yo para qué lo voy a cuidar. Y al final de cuentas sí es de ellos, porque se pagan impuestos para que se dé educación, para que se dé esos insumos para que puedan estudiar, ¿sí? Para que podamos estudiar. Si no empezamos a desarrollar esa cultura de la propiedad, porque es que todo es de todos, mejor dicho. No, es que esto no es mío, entonces yo sí lo puedo dañar, sí lo puedo romper, no. Ni mucho menos en una ciudad y mucho menos con algo que es de carácter público, porque es de todos y hay que aprenderlo a cuidar. Entonces debemos de empezar a desarrollarnos de manera cultural. Esa es una educación fundamental y después ya podemos empezar a crecer de verdad como ciudadanos de un país o de una ciudad o ciudadanos del mundo. Mi reflexión es que no sean another brick in the wall. Muchas veces, como lo decíamos en nuestro podcast pasado, la pobreza ideológica, la pobreza de pensamiento, es simplemente algo que nos meten en la cabeza, y tenemos que comenzar a cambiar eso. Y todo comienza con nosotros, todo comienza con nuestras familias. Y yo los invito a que comiencen a estudiar en algo que les guste, si les gusta programar, si les gustan las finanzas. Para eso existe YouTube, existen diferentes plataformas. Y es eso, que comencemos a pensar mucho más en lo que queremos ser y en el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co, en Twitter como tpodcasters, y yo soy Mauricio Tolosa y en Instagram me encuentran como Andrés M3006 y en Twitter como Andrés T3006. Y yo soy Joel Grimaldos, me pueden encontrar en Instagram como @JoelGrimaldosValero y en Twitter como @JGrimaldo07. Muchas gracias.